Muy buenos días, tardes, noches o madrugadas, según el momento en el que nos estén escuchando. Les saludo, Ignacio López, presidente nacional de Gladium. En esta ocasión, como parte de nuestro ciclo de formación, estaremos comentando la encíclica Solicitudo Rei Socialis, emitida a finales de los 80 por el Papa, ahora santo, Juan Pablo II. Esta encíclica es importante decirlo. Continúa a una lanzada algunos años antes por Pablo VI, también ahora santo. Se va a encargar de hablar y de enseñar en materia de doctrina social sobre dos temas muy importantes. En realidad es uno del cual se desprende el segundo, y estamos hablando del progreso. ¿Cuál debe ser el verdadero sentido del progreso para el hombre? No solamente para el hombre católico, porque es muy importante tener esto en claro. La Iglesia, cuando habla en materia de moral, habla para todos los pueblos, porque la Iglesia interpreta el derecho natural, el derecho que es accesible a todos los hombres con una buena disposición por la vía de la razón. Esto quiere decir que son propuestas que se realizan para pueblos que incluso no aceptan la fe y que puedan tener una vida acorde a esta ley natural. Por supuesto, ha sido polémico porque se ha dicho que la iglesia no tiene facultades, no puede, no debe meterse en esos asuntos. La iglesia desde la Rerum Novarum, que es expedida, recordarán ustedes, por León XIII en el siglo XIX, se ha encargado una y otra vez de asegurar su competencia. Vamos a usar este término de abogados. Se ha encargado de asegurar su competencia para mostrarle al mundo que a ella le corresponde también hablar sobre estos temas. Primero, porque la fe implica un compromiso público. Y al implicar un compromiso público, pues significa que hay cosas que deben regir en este ámbito. Recordemos que, por ejemplo, para Aristóteles, la virtud política no es más que la ética llevada a lo colectivo. Es por ello que el libro de la política de Aristóteles en realidad continúa al libro de la ética. Entonces, siguiendo este orden de ideas, la Iglesia también nos va a proponer unas opciones que están de acuerdo con la ley natural y que se actualizan conforme la historia va caminando. Decimos lo que es eterno, pues es inmutable, pero la Iglesia hace una precisión que también van a encontrar en el libro de Trinitate de San Agustín. Y es que si bien la Trinidad, nos habla San Agustín, es una y siempre la misma, porque Dios es eterno e inmutable, también es cierto que en sus relaciones, pues tiene un papel distinto. Dios es Hijo, Dios es Padre, Dios es Espíritu Santo, y también para nosotros. A lo largo de la historia, pues lo vamos conociendo de una manera distinta como Señor en el antiguo pacto, como Padre después de nuestro Señor Jesucristo. Así también las situaciones sociales que se han presentado de una manera concreta cuando la revolución industrial recién comenzaba, ahora se nos presentan agravadas, va a reconocer San Juan Pablo II, ya en los años 80, con más de un siglo de revolución industrial bien asentada, que va a tener como consecuencia, primero, la segmentación de un mundo que se esperaba unido para este punto. Y segundo, que esa segmentación es dolorosa porque implica que hay pueblos que no salen de la miseria, a pesar de que se producen los recursos necesarios para conseguir esto. Nos va a hablar el Papa, menciona a manera de introducción, de cuatro mundos. Conocemos el primero, eran los países aliados con Estados Unidos o con el liberalismo. Conocemos el segundo, eran los países que obedecían o habían firmado el Pacto de Varsovia. Está el tercero, los países no alineados que después pasaron a conocerse
como países en vías de desarrollo. Aquí el Papa va a utilizar una expresión que la sociología de ese tiempo también empleaba y es el cuarto mundo. Ahora no se escucha tanto, pese a que cuando veamos su definición encontraremos que es de una frescura fascinante, porque el cuarto mundo se refiere a aquellos segmentos en países del primer mundo en el que la población no goza de todos los beneficios, de todo el progreso de el que se jactan las ciudades más industrializadas, más opulentas de estos países de primer mundo. Estamos hablando de guetos que existen dentro de un país que se llama desarrollado. Podemos pensar en el Bronx, podemos pensar quizás en algunos barrios en Inglaterra y en España que viven en la absoluta miseria y donde ni siquiera la policía puede entrar. El cuarto mundo es también un tema importante para todos los estados porque compromete su estabilidad política. Y además es una constatación de que el progreso no ha podido ser para todos y que no ha respetado al hombre en cuanto a su dignidad, porque se ha priorizado el capital por encima del trabajo. Vamos a comenzar, estimados. En el momento en el que tengan alguna pregunta, alguna duda, por favor, no duden en manifestarla y la atenderemos. Tenemos pensado concluir esta sesión a las 10:30, cubrir una tercera parte de la encíclica y, si es posible, un poco más. Pero no nos vayamos a prisa para poder abarcarla toda, ya sea en 2 o en 3 sesiones. Muy bien, estimados. La primera parte de esta encíclica, y es algo que van a encontrar en todo el magisterio social, pues es reiterativo. Nos va a decir: León XIII expidió la Rerum Novarum. Ha pasado un tiempo, ha tenido buena recepción, algunos cambios se han logrado, y después Pablo VI expidió, por supuesto, la Populorum Progressio, de la que podríamos considerar que esta encíclica es una secuela de la Populorum Progressio de Pablo VI, que también fue expedida, hay que tener esto en cuenta, teniendo a la vista los documentos conciliares. Teniendo a la vista los documentos conciliares, y delimita el objetivo social que tiene este Concilio Vaticano II. Es aquí que subrayé esta parte que ustedes encontrarán que también es importante. Nos habla de los objetivos de esta encíclica San Juan Pablo II. El primero es rendir homenaje al histórico documento de Pablo VI, recordemos que nos habla de la Populorum Progressio, y a la importancia de su enseñanza. Por el otro, manteniéndome en la línea trazada por mis venerados predecesores en la Cátedra de Pedro, afirmar una vez más la continuidad de la doctrina social, afirmar que la doctrina social no son 4 o 5 documentos expedidos con 20, con 30, con 40 años de diferencia, de los que uno puede tomar lo que le gusta, puede ignorar lo que le estorba y no hay ningún problema. Esto nos va a decir el Papa, no es así. Son como una red que a la hora de agarrar un nudo, te jalas todo el resto. Así que esto va a ser importante cuando ustedes consideren la doctrina social de la Iglesia, que no es algo suelto, sino que es una red. Y en efecto, también demuestra la perenne validez de la enseñanza de la Iglesia, que la enseñanza se rige por los mismos principios, por la misma ley natural, por los mismos mandamientos, pero en la historia pues tiene aplicaciones diferentes, porque tampoco es una aplicación rígida, recordemos esto. La ley natural nos da principios, razones para la acción, la manera en la que se llevan a cabo en el mundo real pues va a ser variada. Sin ser contradictoria, va a ser variada. Damos la bienvenida también a Jorge Raúl Alberto Rodríguez Garza, el presidente de la Comisión de Filosofía, que se incorpora con nosotros. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo está? Bien, trabajando un poco con el maíz, pero bien. Entiendo, estimado. Justo estamos comenzando con esta encíclica. En algún momento que tengas comentarios o cualquiera de las personas que nos acompañan, por favor, siéntanse libres de vertirlos.
Muy bien, y esto es lo que ya les comentaba. Por un lado, es constante que se mantiene idéntica en su inspiración de fondo, en sus principios de reflexión, en sus fundamentales directrices de acción y sobre todo en su unión vital con el Evangelio del Señor. Por el otro, es a la vez siempre nueva, dado que está sometida a las necesarias y oportunas adaptaciones sugeridas por la variación de las condiciones históricas, así como por el constante flujo de los acontecimientos en que se mueve la vida de los hombres y de las sociedades. Pero ¿a qué condiciones históricas nos está hablando el Papa y en qué habrán cambiado respecto de la Populorum Progressio, de la que esta encíclica es su secuela? Lo primero, y recordarán ustedes, desde Juan 23 e incluso desde Pío XII, existía un ánimo muy optimista con respecto a los proyectos de la Organización de las Naciones Unidas, que en esos momentos se estaban gestando o llevaban pocos años. Se esperaba que pudieran efectivamente crear la unidad del mundo con armonía, para que el progreso llegara a todos los pueblos, que todos se guardaran de no dejar atrás a nadie y sobre todo que garantizaran la paz, que es fruto de la justicia y de la concordia. Ahora, ya varios años después, 40 años después de la promulgación de la declaración, Juan Pablo II sigue siendo optimista de la declaración, bien es cierto, vuelve la Iglesia a ser crítica del orden internacional. Nos va a decir algunos párrafos más adelante que aquel proyecto en el que las naciones cifraron su esperanza, pues no ha dado todos los frutos que uno esperaría. Antes bien, la situación es desalentadora. Este párrafo es muy interesante. Ahorita platicaremos al respecto de lo que significa que la historia esté acelerada, pero veamos qué nos dice el Papa. En tiempo, el tiempo, lo sabemos bien, tiene siempre la misma cadencia. Hoy, sin embargo, se tiene la impresión de que está sometido a un movimiento de continua aceleración, en razón sobre todo de la multiplicación y complejidad de los fenómenos que nos tocan vivir. ¿Qué queremos decir cuando decimos que la historia está acelerada? Lo primero es que procesos históricos que antes tomaban décadas, quizá incluso siglos, recordarán que la gestión de la independencia de México se da a través de charlas en círculos literarios que toman muchos años, que tienen antecedentes en Primo de Verdad, que habían existido conatos anteriores incluso a Primo de Verdad por tener autonomía en el virreinato de la Nueva España, que todo salta por los aires cuando Napoleón se depone a Fernando VII, etcétera, etcétera. Todo esto tomó al menos 15 años. Pero ahora, ¿qué sucede? Ahora suceden las primaveras árabes, que son impulsadas desde redes sociales, desde los medios de comunicación masivos, se encargan de difundir la información a toda la población para que los procesos de coordinación social, que antes tomaban años, décadas, quizá incluso siglos, ahora nos tomen días, semanas, meses. Todo ocurre a una velocidad que los antiguos verían, si no con horror, sí con estupefacción. En este sentido, la historia se encuentra acelerada. También han existido teóricos que llaman a acelerar la historia. ¿Para qué? Pues ellos ven en la historia un objetivo final o un destino que ellos encuentran deseable, pero están conscientes que para que eso suceda, antes tenemos que pasar por tragos muy amargos. Y lo que ellos piensan es que se debe pisar el acelerador, coordinar procesos sociales a una mayor velocidad, que estallen, que se rompa lo que se tenga que romper, vamos a decirlo de esta manera, para que llegue al final la mañana próspera que ellos esperan. Por supuesto, esto implica sacrificar a muchos hombres en el proceso y debemos estar prevenidos contra esta tendencia a querer acelerar la historia
sacrificando o llevándonos entre las patas a todos aquellos que se atraviesen durante los años que no serán tan prósperos. Jorge, ¿deseas agregar algo en este punto, hermano? Pues nada más para subrayar lo que hemos estado diciendo, la idea de la iglesia que está conformando el proyecto o apoyando el proyecto de Naciones Unidas, y en ante un mundo que está en transformación. Poco a poco el mundo tiende a la democracia, a la democratización, o eso se creó también, por ejemplo, con esto de las primaveras árabes, etcétera. Y entonces, por ejemplo, sobre todo Europa está viviendo una transición casi homogénea del mundo de, digamos, que las monarquías ya no tienen una importancia tan relevante, etcétera. Entonces, hay como esta conciencia muy en boga de ese tiempo de que esta especie de desarrollo económico que estaban teniendo los pueblos también iba a tener un desarrollo muy gratificante en ámbitos políticos, en ámbitos sociales, ¿no? Entonces también aquí la iglesia está reflexionando, pues digamos, estas circunstancias de su tiempo, muy normal en su época, ¿no? Era cuando estaba, digamos, esa humanidad saliendo de las catástrofes, ¿no? De las guerras mundiales. Entonces digamos, esa esperanza de una humanidad occidental, o más bien de una humanidad, una cristiandad que pueda resurgir con estos nuevos proyectos. Completamente de acuerdo, Raúl. Vamos a continuar. Aquí básicamente Juan Pablo II va a echar flores a la Populorum Progressio, como se encargó de delimitar un nuevo concepto de progreso para todos los pueblos, en el que el progreso se debe entender como paz y como equidad también, porque también un progreso materialista, por usar las palabras que emplea Pablo VI, que desatiende la situación de miseria y subdesarrollo, no merece el nombre de progreso. Existieron intentos de la Iglesia por reapropiarse el nombre del progreso, que bien es cierto, es acuñado por la Iglesia, al igual que el término de justicia social. Después es usado, difundido, popularizado por los enemigos de la Iglesia. En años más tarde, cuando la efervescencia de las revoluciones ha pasado, es que la Iglesia busca reapropiar estos términos para su vocabulario, porque es su lenguaje. Esto se ha obtenido con mayor o menor éxito, pero es preciso que seamos conscientes de esta iniciativa y no nos parezca que la Iglesia se adapta al usar estos términos a las modas del mundo. Al contrario, la Iglesia reclama lo que ha sido suyo por años, incluso por siglos. Ahora, la Populorum Progressio, al igual que esta encíclica, se va a centrar muchísimo en el problema de la distribución desigual de los medios de subsistencia, destinados a todos los hombres de manera originaria, y también de los beneficios que de ellos derivan. Esto sucede no por responsabilidad de las poblaciones indigentes, ni mucho menos por una especie de fatalidad dependiente de las condiciones naturales o del conjunto de las circunstancias. Podemos pensar que hay pueblos que tuvieron, gracias a sus castas, que los independizaron, como fue el caso de México, la sensación de que ellos eran menos que otros. Aquí nuestras castas siempre quisieron sentirse franceses, gringos, pero la verdad es que no lo éramos. Y al querer implantar eso, terminaron por desconocer e incluso por imposibilitar el establecimiento de una identidad y que siempre estuviéramos perdidos buscando qué es lo que somos. Y lo que somos, pues, somos hispanos, somos la unidad de muchas razas en un destino político universal. Pero bueno, Juan Pablo II también nos va a decir que no estamos condenados al subdesarrollo. Nadie está condenado al subdesarrollo. Y si bien esto no nos exime de responsabilidad,
Sí remarca que aquellos que llevan la voz cantante en la Sociedad de Naciones, porque recordemos que desde hace bastantes años, al menos desde la Segunda Guerra, incluso un poco antes, no hay un país que pueda ser una autarquía. ¿Qué quiere decir una autarquía? Que se va hasta a sí mismo. No hay un país que pueda cubrir las necesidades de su población, de su comercio, con lo que él produce. Es necesario el comercio internacional. Los países, su vida depende de su capacidad de comerciar con otras naciones. Esto también significa, por supuesto, que aquellas naciones que pueden tener la mayor tecnología van a ser dominadoras de aquellas que solo tienen materia prima. Nos lo recordaba Juan Pablo II en la encíclica pasada. Es común que aquellos que tienen los medios para transformar la materia prima vendan el producto final a un precio elevado, mientras que compran los insumos necesarios para la producción a un precio reducido. Y los países que solo pueden exportar materia prima, pues cada vez ven más reducida su ganancia. Y esto es así porque no tienen la maquinaria, no tienen la industria, no tienen el conocimiento para llevar ellos a cabo los procesos de transformación de mercancías. Por ejemplo, nosotros aquí en México ensamblamos carros, pero no podríamos hacer todo el proceso. Eso también es un problema del desarrollo que Juan Pablo II nos va a recalcar. Hasta este punto, ¿alguien desea agregar algo, un comentario o podemos continuar? Es nada más interesante ver el énfasis de Juan Pablo II de invitar a, digamos, a los pueblos a que no solo sean unos pocos países quienes produzcan, porque a veces una cosa, alguien que no entiende es cuando sale, es que porque este país tiene tantos recursos naturales y no tienen el desarrollo económico de otros, bueno, pues es que lo que siempre ha valido es el trabajo espiritual humano, es decir, eh, lo que vale de un lápiz no es su material, lo que vale del lápiz es la fuerza, digamos, espiritual que hace que esa materia prima se haga un lápiz. Entonces, en mucho de lo que ha pasado, sobre todo en los países industrializados, es que ellos, al tener la maquinaria, pues han tenido siempre la posibilidad de hacer material para el servicio humano de un costo más alto que los que nada más dan materia prima. Entonces, lo que habla Juan Pablo II es que eso, que está muy bien que haya desarrollo económico, que quizás haya países que tengan más, sí, pero no tiene por qué ser necesario que haya países que se queden en un subdesarrollo económico, que digamos que todos tengan esa oportunidad de crecimiento, ¿no? Entonces también vean cómo la iglesia eh, comienza a tratar de manejar el mundo moderno, o de cristianizar lo que es el mundo moderno, ¿no? De espiritualizarlo, de que no solo sea un mundo de materialista, sino que ese proyecto de eliminación de la pobreza, porque la época moderna tuvo la oportunidad, tenía la oportunidad de eliminar poco a poco la pobreza, etcétera, pero que la humanidad no sea reducido nada más a lo cuantitativo, sino a lo cualitativo, es decir, que los pueblos no solo velen por su bien material, sino por su bien espiritual. Si todos tienen la posibilidad de que lean, porque antes, ahora la educación es más factible para todos por los bienes económicos, pues que no solo sea para tener trabajo, sino para que se cultiven en la religión, en la fe, en las artes, ¿no? Que crezca el hombre. No solo sean para ver TikTok todo el día, ¿verdad? Completamente de acuerdo, Jorge. Me parece un excelente resumen. Esto es un poco más de lo que ya hemos dicho, estimados. Nos recuerda que el progreso y el desarrollo no se pueden obtener a costa del subdesarrollo de muchos y sin la debida consideración de la dimensión social, cultural y espiritual del ser humano. Además, nos recuerda que el desarrollo es el nuevo nombre de la paz.
Aquí es recordarnos que no podemos valernos por nosotros mismos. En la sociedad de naciones es necesaria la cooperación y es por ello que para obtener justicia, que recordemos, la justicia es producto de la concordia, no, la paz es producto de la justicia y la justicia es producto de la concordia. Entonces, no es solamente la ausencia de guerras y el ahogar las inquietudes políticas de las naciones, es satisfacerlas de una manera adecuada, dándole a cada nación lo que le corresponde, que es la definición más acertada de justicia que nos dejaron los clásicos. Ahora va a hacer una valoración espiritual Juan Pablo II sobre la sociedad de consumo. Nos recuerda la Carta de Santiago. El egoísmo es la fuente de donde tantas guerras y contiendas de vuestras voluptuosidades que luchan en vuestros miembros. Codiciáis y no tenéis. Va a encontrar la codicia, Juan Pablo II, como origen de muchos males en la sociedad capitalista que ha prevalecido en el Occidente. Pero ahora sí, analizados los méritos y las novedades de la Populorum Progressio, hablemos de esta encíclica. Aquí ya el Papa, ya el magisterio de la Iglesia van a introducir visiones críticas respecto de situaciones sobre las que antes fueron optimistas. Nos recuerda el Papa. El primer aspecto a destacar es que la esperanza de desarrollo, entonces tan viva, estamos hablando de la Popular Progresio, aparece en la actualidad muy lejana de la realidad. Nos va a decir que las Naciones Unidas no han podido satisfacer adecuadamente el objetivo para el que fueron creadas. Los países que llevan la voz cantante no han podido, de hecho, llevar de la mano a los países subdesarrollados para que alcancen un buen nivel de vida. E incluso se ha creado el cuarto mundo, que recordemos, el cuarto mundo son zonas de exclusión dentro del primer mundo, que viven en la absoluta miseria y que se han quedado atrás en su propio país. Va a ser un pequeño matiz al decirnos que no todo lo que se ha hecho ha sido en vano, no todo ha sido superfluo, y de hecho han existido algunos resultados, pero en línea general, teniendo en cuenta los diversos factores, no se puede negar que la actual situación del mundo, bajo el aspecto de desarrollo, ofrezca una impresión más bien negativa. La Iglesia, que al menos durante 30 años habló muy bien de la Sociedad de Naciones, con mucho optimismo de lo que podía venir. Ahora, a finales de los años 80, vuelve a decir, oye, es que las cosas no van bien, esto no está caminando. También nos va a hablar sobre el norte desarrollado o el norte global y el sur en vías de desarrollo, siendo conscientes de que esta es solo una división sociológica, pero que sucede también en el interior de estas naciones que pertenecen al norte desarrollado. Tienen barrios o zonas de miseria. Pero ahora, ¿qué más nos va a decir el Papa en esta encíclica? Nos va a recordar la existencia de cuatro mundos de los que ya hemos hablado, pero además, aunque no califica de la manera más adecuada a los países, sí da una noticia de algo que es una verdad preocupante, pues son el signo de la percepción difundida de que la unidad del mundo, es decir, la unidad del género humano, está comprometida porque esconde sin lugar a dudas un contenido moral este término, frente al cual la Iglesia, que es sacramento o signo e instrumento de la unidad de todo el género humano, no puede permanecer indiferente como no lo ha hecho antes. Ahora nos va a hablar de algunos indicadores del subdesarrollo.
que preocupan al Santo Padre y que naturalmente son persistentes en muchas naciones. El analfabetismo, la dificultad para acceder a los niveles superiores de instrucción, la incapacidad para participar en la construcción de la propia nación. Cuando notas que tu nación no tiene futuro y te tienes que ir a buscar el sueño americano porque te das cuenta de que en México no vas a poder progresar. Las diversas formas de explotación y de opresión económica, social, política y también religiosa de la persona humana y de sus derechos, las discriminaciones de todo tipo, en especial la basada en la diferencia racial. E incluso nos va a decir algo muy interesante, que todos estos males que existen en los países en vías de desarrollo, cuando existen en los países desarrollados, son aún más graves y más difíciles de extirpar. Ahora nos va a hablar de algo muy interesante que va a ser la otra parte de la balanza. Si antes nos ha dicho que los países en vías de desarrollo deben de ser apoyados, nos va a decir que no se les debe hacer todo el trabajo, que deben ser ellos los garantes de su prosperidad, como también lo indicó Pablo VI en el Populorum Progressio. No significa que se queden sentados a esperar y que las demás naciones les den y les den dinero y facilidades y ellos se queden tan conchas. Al contrario, si es el trabajo lo que perfecciona la virtud humana y sirve para el engrandecimiento de la patria, como nos enseñó en la labor en Exercens, es un deber de las naciones tener una iniciativa privada pujante, una industria que pueda satisfacer en la mayor medida sus necesidades. Nos va a hablar entonces del derecho de iniciativa económica, pues la experiencia nos demuestra que la negación de tal derecho o su limitación en nombre de una pretendida igualdad de todos en la sociedad reduce sin más, destruye, de hecho, el espíritu de iniciativa, es decir, la subjetividad creativa del ciudadano. Y esto termina por dar como resultado una nivelación descendente. En lugar de que los más desfavorecidos suban poco a poco, con ayuda de los que están arriba, una ayuda subsidiaria, lo que sucede es que los que están un poco mejor bajan hasta igualarse en las desventajas del sector más desfavorecido. Esto, por supuesto, no significa ningún tipo de progreso. En lugar de la iniciativa creadora nace la pasividad, la dependencia, la sumisión al aparato burocrático, que como único órgano dispone y decide aunque no sea poseedor. Recordemos que todos los burócratas, todos los políticos son administradores, no son ellos los soberanos. El soberano era el rey, pero las constituciones que dicen que nos hemos dado no designan como soberanos a estos burócratas que son quienes terminan por decidir con una firma descuidada el destino de tantos hombres. Esto provoca un sentido de frustración o desesperación, con justa razón nos dice, y predispone a la despreocupación de la vida nacional. Estamos tan abrumados por la situación de nuestro país que nos desentendemos, decimos esto no vale la pena, esto no tiene salvación. Yo me voy y si no puedo irme, me quedo físicamente, pero mi corazón ya no está ahí. Y esta es la migración psicológica que va a mencionar aquí el Santo Padre. ¿Algún comentario, estimados? De acuerdo. Entonces, también nos va a decir el Santo Padre que ninguna casta política tiene derecho a monopolizar lo político.
Recordemos que todos debemos de participar en nuestra comunidad y esto significa hacer política, pero equivocadamente durante muchos años, y nuestro régimen de partidos es un buen ejemplo, se ha considerado que para cualquier tipo de acción política necesitas una estructura que se llama partido político, que es el vehículo a través del cual se mueve la democracia y que en términos reales la tiene secuestrada, porque por la ley de hierro de las oligarquías, en cada partido termina por existir un grupo de poder que es más bien reducido. Y entre estos grupos de poder que son reducidos, se secuestra a la política, a la manera de hacer política de una nación, porque además dificultan cada vez más el acceso a nuevos actores y pretenden además ser los únicos legítimos. Nos va a decir el Papa que no es justo que ellos sean los únicos actores y los únicos que se enarbolen como legítimos. Todos tenemos derecho a participar. Todos tenemos derecho a participar según la astucia que tengamos, cómo usemos los medios que tenemos a nuestra disposición, pues será nuestro éxito o nuestro fracaso. Pero estar ahí, a tomar la arena pública, debemos emprender todos la empresa. Ahora, todavía la Iglesia en estos años, pese a ser crítica con la Sociedad de las Naciones Unidas, con la Organización de las Naciones Unidas, va a hablar muy bien de los derechos humanos, pero lo va a hablar con un matiz que busque jalar todo el agua para su molino que se pueda. Recordemos, la negación o limitación de los derechos humanos, como por ejemplo el derecho a la libertad religiosa, el derecho a participar en la construcción de la sociedad, la libertad de asociación o de formar sindicatos, o de tomar iniciativa en materia económica, no empobrece tal vez a la persona humana, igual o más que la privación de los bienes materiales. Y un desarrollo que no tenga en cuenta la plena afirmación de estos derechos es verdaderamente desarrollo humano. Aquí la Iglesia aún intentaba ver a los derechos humanos como aquellos que permiten el florecimiento de las virtudes del hombre. Es por ello que enumera el derecho a libertad religiosa, el derecho a participar en la construcción de la sociedad, la libertad de asociación, etcétera. Ahora, los derechos humanos, lo que han obtenido por lo que han pujado es en ser derechos del individuo, no en derechos de la persona que se desenvuelve y busca el bien de su comunidad, sino derechos del individuo que pide que se le deje en paz. Ustedes estarán de acuerdo. Cada vez que el individuo pide que se le deje en paz y hace cosas más y más cuestionables y sigue pidiendo que se le deje en paz, es una sociedad que se atomiza, una sociedad que pierde la solidaridad porque se le ha dicho que lo correcto es no meterse, cuando los derechos humanos para la Iglesia en este momento histórico, estamos hablando de finales de los años 80, pues significaban que el hombre pudiera comprometerse y acceder a los medios para mejorar su entorno. Entonces, nos va a decir que así como el progreso no solo es material, el subdesarrollo no solo es económico, también es cultural, político y simplemente humano. ¿Algún comentario, mis estimados? Para que vayamos cerrando esta sesión y viendo lo que nos faltaría en próximas sesiones. Yo, nada más para resaltar, acuérdense chicos que la iglesia como madre vela por la constitución entera del hombre. Y uno de los males, la iglesia, recuerden que en este tiempo, lo vuelvo a repetir, ha tenido varios pensadores que han influenciado en los papas. Uno de ellos es, yo quiero resaltar uno que es Augusto del Noche. El Noche fue un pensador que tuvo mucha influencia en Maritain, aunque trató de superar ciertas cosas. No voy a hablar de esos matices, pero es importante este pensador y que lo busquen, Augusto del Noche, porque del Noche, eh, es todas esas encíclicas lo que buscan es espiritualizar el proyecto
de la modernidad. Vamos a decirlo así, es muy, no me gusta mucho el término a veces modernidad porque a veces uno no sabe de qué habla o si no, pero vamos a entenderlo como el conjunto de ideas que proliferaron después del siglo XIX, ¿no? Que es esta tecnificación del mundo, que es la democratización del mundo, el fin de las monarquías, el fin de del, todo esto, ¿no? Entre comillas, el fin de las monarquías, pero más, entre comillas, vamos a decirlo así. Entonces, uno de los peligros que la iglesia veía con esta industrialización era que las sociedades humanas se volvieran solamente materialistas, muy, muy materialistas, ¿no? Entonces, eh, aquí lo que el Papa está proponiendo es que si se va a medir los pueblos, la calidad de vida de los pueblos, que no solo sea de forma material, también tiene que ser de forma espiritual. Por ejemplo, muchos de los males de los países muy industrializados, México ya es uno. Aquí en México, México se vive bastante bien a pesar de lo que se diga, a pesar del narco, hay que decirlo. Este, pero uno de los males es que a veces un mundo tan industrializado puede olvidarse de Dios, porque da la sensación, el hombre le da la sensación de que pues yo puedo todo, yo no necesito, aquí necesito esta ayuda de Dios, ¿no? El hombre crees la tentación del hombre de creer que puede con todo. Entonces, la iglesia detecta eso y trata de advertir, no, si tú pierdes este rumbo, ni siquiera la riqueza material te va a dar un bienestar. Vean, por ejemplo, países como Japón, como Europa, como Estados Unidos, que las tasas de natalidad son bajísimas. Increíble que los países con más dinero vean la vida tan mal. Japón tiene el 0,3% de natalidad. O sea, la iglesia nos advierte que para tener una buena vida no solamente es tener el estómago lleno, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de Dios. Y si el hombre no llena esa necesidad espiritual, no importa que tú tengas las mejores industrias, vas a tener una vida de la chingada. Estimado. Nos va a hablar, para terminar, el Papa de algunos indicadores que son un problema grave, que indican su desarrollo y que no solo afectan materialmente, sino que principalmente afectan moralmente. En este caso, la falta de viviendas a nivel universal, que se debe al fenómeno siempre creciente de la urbanización. Y es que hasta en los mismos pueblos más desarrollados se presenta el triste espectáculo de individuos y familias que se esfuerzan por sobrevivir sin techo o con uno tan precario como si no se tuviera. Esta es una realidad aún en nuestros tiempos, quizá más ahora que antes, y que no solo indica una carencia material, sino también va a implicar una carencia espiritual, porque la vivienda es el lugar de la familia. Tener una crisis de vivienda va a terminar por significar una crisis para formar familias. Y es por eso que el construir desarrollos inmobiliarios a los que no se puede acceder con facilidad y dejar en condiciones precarias o difíciles la obtención de un crédito para el promedio de las familias, pues va a afectar la vida de la nación. También países asiáticos como Corea, como Japón, trabajan mucho, son muy ricos, pero no se quieren casar, no se quieren casar y no quieren tener hijos, porque la carga que asumen ha sido demasiado pesada. Ha sido demasiado pesada una jornada laboral, me parece que en Corea está de 60 horas y no deja tiempo realmente. Parece como si el hombre estuviera hecho para el trabajo y no el trabajo para el hombre, como nos indicaba también el Papa en la encíclica anterior, La Laborem Exercens. Y vamos a terminar con el desempleo, que es otro indicador del subdesarrollo. Vale la pena traer a la mesa la consideración que ya se hizo en la encíclica pasada, porque si es el trabajo el medio por el cual el hombre va a conseguir y a pulir su virtud, entonces privarlo de él significa privarlo
el desarrollo que puede tener como persona humana. En este punto que podemos ver la falsedad, incluso lo nocivo, que pueden ser iniciativas que se presentan con ojos benignos, como la renta básica universal. Pero básicamente, la renta básica universal implicaría aceptar que el fracaso de la civilización ha sido tal que hay personas que no tienen lugar. Y para que estas personas que no tengan lugar no almacenen un descontento que termine en una revolución, se les va a dar algo de dinero, pero realmente ellos no van a tener la oportunidad de realizarse plenamente, porque no pueden acceder a un empleo digno y en consecuencia no pueden contribuir tampoco a la grandeza de la patria, que es también uno de los elementos que debe procurar cumplir el trabajo. En consecuencia, van a emigrar psicológicamente, como ya mencionaba aquí el Papa, en un término que por lo demás me parece un poco dominguero, pero que describe una situación de no pertenencia a la propia comunidad política. Estimados, ¿desean hacer algún comentario de cierre, alguna pregunta para seguir con esta encíclica en 15 días? Les recordamos, cada 15 días platicamos las encíclicas. Si la encíclica está corta, la terminamos. Si es bastante sustanciosa, como es el caso de esta, la extendemos el tiempo necesario para que podamos agotar todos sus puntos. Sí, bueno, podría hacer un comentario ahí nada más. Eh, Adelante. sí que, pues es interesante, ¿no? Que la iglesia, a lo mejor no todos estamos enterados, ¿no? De que la iglesia defiende todos estos puntos y precisamente me recuerda un poco a ciertos debates que se tienen cuando le preguntan a la gente cristiana en aspectos políticos también, como qué defiende, ¿no? O la mente conservadora, qué es lo que defiende, ¿no? Entonces siempre hay como un pequeño hueco o tiende a divagar, ¿no? La persona en cuestión porque no tiene muy claro estos puntos algunos de estos puntos que se acaban de tocar, ¿no? Que realmente sí se defiende el trabajo, se defiende el derecho al trabajo, por lo tanto, el derecho a la propiedad, también la dignidad humana la dignificación a través del trabajo, y son cosas que como que de repente se nos escapan, ¿no? Porque no estamos acostumbrados a ese debate político, porque siempre como que se remite mucho al aspecto espiritual y no a este materialismo que a lo mejor en algún punto es como el territorio en donde debate siempre la izquierda o cierta rama de las ideologías progresistas, ¿no? Entonces, como que hace falta un poquito renovar estas ideas, ¿no? Renovarlas y afianzarlas bien, ¿no? Para que tengamos esta base de que no solo es, ¿no? El hablar de algo espiritual, de algo que para mucha gente es intangible, sino que también es hablar de este bienestar material que Dios también nos promete, ¿no? Completamente de acuerdo. Y es aquí donde la iglesia también demuestra que verdaderamente se preocupa por el hombre, que tiene una preocupación sincera por mejorar su situación. Y si bien es cierto, no solo de pan vive el hombre, también la iglesia, como madre y maestra, se preocupa por enseñarle los medios para que pueda conseguir este pan. Y hay que agregar otra cosa. Una de las cosas de lo que más le importa a la iglesia en nuestro tiempo es que no vamos a negar que el mundo industrializado, pues ha generado una cantidad de bienes que ha permitido a muchas personas, digamos, salir de ese ámbito de la pobreza, etcétera. Sin embargo, también es cierto que hay problemas que están surgiendo en el hombre actual que son espantosos. ¿Por qué, por qué un campesino que tenía más necesidad, era 20 veces más pobre que el pobre de nuestra época,
tiene familia y la clase media de cualquier país industrializado no. ¿Qué está pasando en la mentalidad de ese hombre occidental eh, que, que por más riqueza, por más bienestar que tenga, no quiere tener hijos? Entonces, ahí se detecta un malestar espiritual, ¿no? Que está, eh, hay una especie también de idolatría por el consumo. No está mal, no está mal el consumo, no está mal, todos consumimos. Sin embargo, hay quienes sacrifican a las familias por el consumir, ¿no? Por el consumir el producto de moda, etcétera. Entonces, lo que dice la iglesia es, bueno, está muy bien que haya esta riqueza material, es excelente, pero el hombre no está al servicio de eso, sino que eso está al servicio del hombre. Eso es lo importante, ¿no? Y a veces muchos creen que está muy bien que haya mucha producción, muchos bienes, sí, pero si tus ciudadanos si tu gente trabaja 12 horas al día, pues entonces ahí hay un problema, ¿no? Y cuando a lo mejor podrían trabajar menos y producir, y producir igual en una cantidad de menos de tiempo, ¿no? Por ejemplo, pasa aquí en México. En México a veces sí hay mucha esa tentación de trabajar mucho, pero ineficiente cuando el trabajo que te piden lo puedes hacer eficientemente en 4 o 5 horas. O sea, ¿no están de acuerdo o no? Completamente de acuerdo, Raúl. El trabajo también tiene que ser efectivo y solo de esta manera también va a ser un camino para la propia excelencia del hombre, porque un trabajo diluido no te va a ayudar en este sentido. Ahora, nada más contexto. Actualmente podríamos hacer eso porque las circunstancias materiales lo permitirían. No es lo mismo el hombre actual que un campesino, digamos, de hace 1000 años, que sí trabajaban hasta que se ponga el sol, porque el trabajo de la tierra era muy duro. Era o trabajas o nos morimos de hambre, ¿no? Actualmente no hay esa necesidad. Eh, y hay una cosa bien perdida, el ocio. El ocio es algo bueno. El ocio, el trabajo debe ser para el ocio. Es decir, el trabajo no es nada más para mi weekend, mi fin de semana, que está bien divertirse, no está mal. Pero si hay una cantidad de riqueza como actualmente hay, la pregunta es, ¿por qué el hombre no tiene tiempo para la palabra de Dios? O sea, ese es el asunto. O sea, ¿qué está llevando el hombre occidental a enajenarse tanto de tener tanto para dedicarse más a la palabra de Dios? Y no, ese es el problema. Completamente de acuerdo, estimado. ¿Alguien más desea hacer algún comentario? ¿Alguna pregunta? Si nadie hace ningún comentario, me gustaría remarcar ahí un punto, ¿no? Acerca de lo que acaba de comentar compañero, que es bien importante, ¿no? Estamos en la antesala de la automatización de todos los procesos, ¿no? El campo está siendo comprado por las grandes industrias, por la élite que ya no va a permitir que el hombre trabaje en el campo, todo va a ser automatizado. Entonces, de alguna u otra manera está arrebatando como de las manos del hombre la capacidad de crear su propio alimento, ¿no? Esto también conlleva que, bueno, vamos a comer lo que nos digan, ¿no? En un contexto también en el que vamos a también a trabajar en lo que nos digan, ¿no? En el momento, ahorita, por ejemplo, Amazon está presumiendo sus nuevos robots, ¿no? Que van a trabajar ya en las líneas de embalaje, este, en donde ya habían ellos predicho que iban a despedir a más del 50% de los empleados que tenían, ¿no? Iban a perder el trabajo. Entonces estamos en la antesala como de una nueva revolución, pues tal vez no industrial, pero sí es ya como de la automatización, ¿no? Como de la robótica. Entonces, eso también despoja un poco al hombre, va a empezar a despojar al hombre y pasa también el otro punto que comentaban que es bien importante. Eso va a reducir al hombre a qué, o sea, tiene más tiempo libre o va a ser prisionero de otras distracciones,
no sé, el Internet ahorita, por ejemplo, está diseñado para eso, ¿no? Redes como el TikTok, estar dando estos likes y estos apps y estos scrolls tan rápidos que mantienen la mente del hombre ocupada. Para eso están diseñadas las redes sociales, para mantener prisionera la mente del hombre y precisamente alejar la mente del hombre de la meditación, de la oración, de la reflexión, de la comunión con Dios, ¿no? Es el punto al que yo quería llegar, ¿no? Todo va enfocado a eso, a mantener al hombre ocupado o desocupado, por llamarlo de una manera, en otras cuestiones que lo alejan de las verdaderas preocupaciones y del verdadero crecimiento espiritual y personal, ¿no? Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Y es que parece que entre más fácil nos es tener los medios para llevar una vida de oración, una vida que cultive nuestra persona, menos lo hacemos. Menos lo hacemos. Antes, incluso si querías tener una vida de oración, pues tenías que renunciar absolutamente a todo. Y estando en tu celda en el convento, aún sufrías más privaciones. Y sin embargo, es cuando la iglesia produjo a los santos más impresionantes de los que tenemos registro. Entonces, vale la pena tener eso en consideración. ¿Tú qué piensas, Jorge? Mira, estaba pensando también en que estamos en una época de la cantidad y no de la cualidad, porque es que es cierto, mira, por ejemplo, si la maquinaria en el campo puede producir mucho más que los hombres, ¿no? Eso quizás se vea así una remuneración muy buena, pero yo me quedo pensando, ¿por qué los monjes no usan esas máquinas cuando ellos siembran? Ustedes van a cualquier monasterio y los monasterios siempre usan herramientas, no usan máquinas. Entonces ellos te dicen, es que uno se siente más conectado con la tierra, no siente que meta más y una vez tuve esta discusión con un grupo de amigos, le dije, es que el asunto es que está bien producir mucho, porque ha acabado con mucha pobreza, o sea, realmente lo ha hecho. El problema es, pero surge otro problema que hay que atender. El hombre parece que se ha hecho uno con la máquina. Y, y, y cuando tú ves, por ejemplo, en la comunidad de monjes que trata de evitarlos porque quieren no perder esa cualidad que uno no lo hace con el trabajo cuando lo hace manualmente, ¿no? Este, Digo, una sociedad como, por ejemplo, una sociedad en masa como la nuestra, es imprescindible no dejar las máquinas porque pues nos vamos a morir de hambre. Sin embargo, uno de los retos del hombre contemporáneo es que el trabajo no sea reducido a la cantidad, sino y que el hombre no solo sea parte de la máquina. La gran cuestión, eso sí hay que plantearlo y yo no tengo la respuesta, es, ¿la máquina lleva necesariamente eso o hay una forma de evitarlo? Esa sería la pregunta, ¿no? Que yo me he hecho. Muchas gracias, Jorge. Nos llevamos esa pregunta de tarea, mis estimados, para comentarla en nuestra siguiente sesión. La encíclica también nos dará ocasión para volver a ella. Les recordamos que estamos cada 15 días a las 9:30 de la noche, tiempo del centro de México. En este caso, nos estaremos viendo el próximo 13 de noviembre para que lo tengan bien presente y podamos continuar, quizá incluso terminar con esta encíclica Solicitudo Rei Socialis de San Juan Pablo II. Sin más que agregar en esta noche, les deseo a todos que tengan un bendecido descanso y que Dios también los bendiga. Nos vemos. Bye. Voten por Verástegui. Bye, hasta luego, buenas Ah, noches. sí, Muchas gracias. firmen por Verástegui.